responsabilidades, o sea, se sale de control. La comisaría jurisdiccional no puede intervenir a fin de por lo menos persuadir a los asistentes. De hecho, la gente que denuncia, la conciencia misma de cada persona que se encuentra ahí, sabiendo que está difícil la situación, que se extiende a una fase más de la cuarentena, que hay mucha gente que todavía está en el banco de suplentes esperando. O sea, el nivel de egoísmo e inconsciencia también es muy importante, lastimosamente. ¿Qué decía el viceministro, a quien se ve justamente el sello, la firma por lo menos de él en este protocolo? Porque si bien según el Ministerio de Salud no es una autorización, hay un protocolo. Él hablaba al respecto con Atas Instantes. Vamos a escuchar. Bueno, acá, antes de hablar de lo que pasó ayer, quiero explicar a la ciudadanía cómo funciona, digamos, esto de la aprobación de los protocolos. Cualquier organización, cualquier gremio, inclusive cualquier persona, puede acercarse al ministerio proponiendo un protocolo para el ámbito en el cual se desenvuelve o quiere desenvolverse. Ese protocolo tiene una mesa de entrada, luego ese protocolo es sometido a un análisis y después se aprueba. La aprobación no significa autorización para inicio de actividades, porque el inicio de las actividades está sujeto al contenido del decreto emanado de la Presidencia de la República. En este caso, al leer el decreto vigente de la fase 3, en ninguna parte se menciona sobre las carreras de caballo ni otras actividades, porque lo que nosotros tratamos de ser es explícitos y cuidadosos, porque hay mucha ansiedad, muchas ganas de salir, muchas ganas de hacer muchas cosas, y nosotros lo que queremos hacer es justamente impedir que haya una especie de desbande generalizado en todos los ámbitos. Dicho esto, remitiéndonos a lo que pasó ayer, acá hay una aprobación de la actividad como actividad en sí y sujeta a un protocolo que claramente habla de todo lo que ellos deberían cumplir una vez iniciada esta actividad, que evidentemente no fue ayer el día indicado, porque nosotros no hablamos de fecha, porque vuelvo a repetir, para determinar cuándo un ámbito inicia su actividad, ya sea comercial, cultural, deportivo o del que fuere, el decreto es el que determina eso, ¿verdad? Y es muy claro en ese sentido el decreto vigente. Y aquí el contenido lo que te va diciendo es justamente qué es lo que tenés que tener en cuenta. Lo de ayer, evidentemente, supongo que fue un error, vamos a pensar de buena fe. Yo hablé y conversé con el señor Luis Yarges, que fue el representante de todo este sector de criadores de caballo, que vino en compañía de otra persona. Él me aclaró que la actividad de ayer no formaba parte de sus actividades gremiales, es decir, fue una decisión personal de esa familia, en particular de ese señor. Y la aclaración que nos hicieron es que justamente ellos entienden que la aprobación del protocolo no significa inicio de las actividades. Es más, recuerdo hace 2 semanas atrás, cuando ellos vinieron, solicitaron una fecha tentativa de inicio de sus actividades y marcaron el 15 de julio. Por supuesto que en ese momento nosotros no le dijimos sí ni no, porque, vuelvo a repetir, es importante entender esto, todo está sujeto al contenido del decreto. Entonces acá se llevó adelante una actividad no permitida desde el punto de vista del inicio, que tiene un protocolo para cuando arranque oficialmente, y por lo que vimos en los videos, evidentemente, si consideramos esto como un ensayo de este ámbito, creo que fracasaron de la A a la Z, ¿verdad? Porque hubiera sido una brillante oportunidad para demostrar también que tenían la capacidad de controlar, porque es muy simple el protocolo. Y lo más importante es que, si nosotros miramos la pista desde arriba, tiene que haber 500 metros hacia uno y otro lado, para que ahí entren los autos que deben ingresar por un sector único en donde se hace un control, y después los servicios, que pueden ser servicios sanitarios, de cantina, etcétera, etcétera, también están reglados de manera estricta. Y lo que vimos aquí fue lastimosamente una gran aglomeración de personas. La policía actuó, aparentemente coincidió con un hecho delictivo también en la zona, y una serie de eventos que se ocurrieron después, ¿verdad? Entonces, nosotros ayer conversamos inclusive con la fiscala. Ella, evidentemente, en el ejercicio de sus funciones va a proceder a realizar todo lo que tiene que hacer respecto a esto. Nosotros estamos dispuestos a informarla a veces que sea necesario, pero lo que nosotros queremos dejar bien en claro es que el hecho de que aprobar un protocolo no significa inicio de actividad. Y te pongo como ejemplo el pádel.
El protocolo del pádel está aprobado, pero la práctica en sí de ese deporte todavía no. ¿Por qué? Porque involucra más de 2 personas y el decreto dice práctica de deporte hasta 2 personas. Entonces, hecha esta aclaración, creo que es importante entender que lo que ocurrió ayer está totalmente fuera de la ley, fuera del marco jurídico. Claro, totalmente. Y hay una responsabilidad que parte de la persona que está obligada a interpretar y no a valerse de documento para quitar ventaja, ¿verdad? Yo no quiero hacer juicio de valor de la persona, pero se equivocó. Bueno, bastante claro. Bueno, las expresiones de esta manera del viceministro haciendo referencia a algo que mencionábamos anteriormente, existía un protocolo, evidentemente no habilitaba las actividades. En principio ellos habían planteado inclusive la posibilidad de iniciar este tipo de actividades de deportes el 15 de julio, se adelantaron y fracasaron, decía el ministro, porque si esta era la muestra de cómo ellos iban a operar con el modo COVID de vivir, realmente da mucho que desear, porque no solo se presentó la aglomeración de personas, sino que a raíz de esta situación de la carrera, mucha gente no tomó las medidas sanitarias correspondientes. Nosotros